bless Señor you. llene Welcome. sus corazones grandemente en este día. May the Lord bless your heart greatly this day. Vamos a dejar que los niños salgan al calor We're going to let the kids go out to the heat por 2 semanas más, for about 2 more weeks left. porque muy pronto estarán ellos ocupando la parte de atrás. Because very soon they'll be occupying that back Bueno, side. siguiendo con lo que hemos empezado, hermanos, y hemos escuchado hace unos momentos, And continuing with what we have started and what we just heard, Dios tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros en esta mañana God has a message for every one of us that He has prepared para poder pensar y recapacitar en lo que es nuestra vida como hijos de Dios, hermanos. to be able to think about what our life is as children of God. Hemos hablado bastante del llamado que Dios nos ha hecho en estos tiempos. We've heard a lot about the calling that God makes for our lives. In Ahora this. la pregunta que nos vamos a hacer Now the question we ask ourselves es si ese llamado is está a mi medida. if that calling is fitted for me, Ese llamado nos queda a nosotros. if that calling it fits well for me. ¿Alguna vez usted, tal vez aquí no, pero en los países de nosotros acostumbramos a ir a un sastre o a un confeccionista? Maybe some of you, some of us from other countries, we go to a seamstress. No acostumbramos tal vez a comprar las ropas ya a la medida, We're not accustomed to buy clothes at our size, sino que íbamos con esa persona que le hacía algunos ajustes. but we would go to the seamstress to get those adjustments. Y tal vez aquí algunos lo acostumbran. And maybe some are accustomed to do Yo that en here. 40 y tantos años nunca lo he hecho, hermanos. But in the 40-something years, I've never done it here. Creo que hay alguien por allá que hace las cosas y las hace a mi medida. I think there's someone around there that does the things and Pero they sé fit que me well. algunos tienen que cortar los pantalones porque están muy grandes. But I know some have to cut their pants because they're too long, O el vestido quedó muy corto or the dress is too short, y le tiene que agregar. and you have to add to it. Todo lo queremos a nuestra medida. We want everything to be fitted, Y Dios ha hecho exactamente lo mismo, hermanos. and God has done the same thing. Ha hecho la iglesia a nuestra medida. He's made the church for our fitting and our Y size. nosotros tenemos que encajar en esa medida que Dios le ha puesto a la iglesia, hermanos. And we have to fit into that measurement that Así God has que placed. esta mañana vamos a hablar de cómo podemos nosotros encajar bien en la medida de Dios, hermanos. So today we're going to talk about how can we fit in God's measurements here. La palabra que hoy continúa está siempre en Romanos 12. And the word continues in Romans 12. Y los pasajes que vamos a estar leyendo están más adelante en los versículos 4 o 5 en adelante, hermanos. The passages we'll see are in verses 4 and 5 and on. Pero antes quiero que veamos algo bien importante. But before, I want us to see something important. Que uno de los deberes que Dios nos pide a través de las escrituras es a mantener una vida activa en la fe, hermanos. One of the things that God asks of us is to maintain an active faith. Dios nunca nos llama o nos ha llamado para que un tiempo estemos bien, otro tiempo perdamos todo completamente. God doesn't call us to be like we're going to have a good time and then all of a sudden lose everything at once. La palabra lo dice que el que nos llamó siempre va a hacernos mejores en su caminar con Él, hermanos. The word tells us that he who has called us is going to make us better in the walk. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos también. But we have to be willing as O well. sea, Dios hace algo God does something y lo demás tenemos que hacerlo nosotros. and the rest we have to do. Y no estoy hablando de la salvación. And I'm not talking about La salvation. salvación ya la hizo Dios. Salvation God already Pero did. estoy hablando de nuestra inclusividad en el reino de Dios, hermanos. But our inclusivity in the kingdom of God. ¿Qué tan parte queremos ser de ese reino nosotros? How do we want to be a part of that Y lo kingdom? más importante de esto, And the hermanos, most important thing es is que Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo no con nuestras propias fuerzas, that God's given us the privilege to do it not by our own strength, sino con el poder del Espíritu Santo. but by the power of the Holy Spirit. Pablo siempre hablaba de que el cuerpo se va desgastando o decayendo. Paul always spoke about the body being wasted and it's wasting away. La escritura lo dice en Isaías 40 de que los jóvenes se cansan, The scripture says in Isaiah 40 that the young ones pero que get los que tired, confían o esperan en Dios tendrán nuevas but that fuerzas. those that trust and wait on the Lord will have new O strengths. sea, el cansancio
o sentirse aislado So tiredness or feeling isolated, es parte de la humanidad nuestra. it's part of our humanity. Yo creo que todos nos cansamos en algún momento. We all get tired at some Nos point. sentimos desgastados, We all feel a little bit a wasted veces un away, poco desanimados. sometimes discouraged. Y tenemos que recurrir, hermanos, a la gracia y la misericordia de Dios And we have to run to God's mercy and grace para que nos reanime nuevamente. to be able to Y su re-encourage. espíritu hace eso, hermano. And His Spirit does El that. apóstol Pablo siempre mencionaba una cantidad de pasajes donde podemos encontrar lo que se puede aplicar a cada uno de nosotros en cuanto a activar la fe, hermanos. The Apostle Paul mentions in a lot of verses of how to reactivate our faith. Y lo que hoy vamos a ver, hermanos, And what we're going to see es cómo el apóstol Pablo presenta el cuerpo de Cristo, hermanos, is how the Apostle Paul presents the body of de Christ la misma manera en cómo funciona el cuerpo humano the same way as a human body functions. y lo aplica perfectamente a la iglesia. And he applies it perfectly to the Lo hemos church. dicho en mensajes anteriores As we said in other previous de messages, que el cuerpo nuestro cuerpo físico, that hermano, our physical body tiene cantidad de miembros has a lot of members y todos funcionan and they all function para hacernos un ser humano. to make us a human being. Pero cuando algo deja de funcionar, But when something stops functioning, recurrimos al médico we go to the doctor para que lo vuelva a reavivar, hermanos. to help revitalize it Y es lo que again. queremos hacer en nosotros, And it's what we want to espiritualmente do, hablando. spiritually speaking. Cuando algo sentimos que no está funcionando en nuestra fe, hermanos, When we feel that there's something not functioning in our faith, tenemos que recurrir a Dios we have to go to para decirle, God, Señor, reaviva esto en mí. tell the Lord, revive this No in me. sé qué Dios necesita reavivar en usted, hermano. I don't know what it is that God needs to Pero revive pueda in que you. sea su deseo de leer la palabra, Maybe it could be your desire to read the su word, deseo de orar, your desire to su pray, deseo de servir, your desire to o su serve, deseo de contribuir, or hermano. your desire to Hay contribute. tantas cosas que podemos hacer en la fe, en la iglesia, There's so many things that we can do in the church in faith. que a veces pensamos de que alguien más las puede hacer mejor que yo, hermano. And sometimes we ourselves think, well, someone else can do it better than I Pero can. la verdad es que cada quien Dios le ha dado un ministerio o una posición en la iglesia But the truth is that God's given everyone a position or a ministry para que la pueda hacer funcionar. to be able to make it function. Estas funciones hay que mantenerlas vivas These functions, we have to keep them alive y no permitir que el cansancio, la fatiga, hermanos, and not permit for tanto tiredness and física fatigue, o espiritual, physical or spiritual, nos limite a hacer la voluntad de Dios. limit us to do God's will. Lo que hoy vamos a ver tiene que ver con los dones que Dios nos ha dado, hermanos. What we're going to see is about the gifts that God has given Y us. recuerde algo, And remember, que el capítulo 12 Pablo comenzó hablando acerca de los deberes y responsabilidades nuestras como cristianos, hermano. in chapter 12, Paul started talking about our duties and our responsibilities. Y uno de as esos Christians. deberes, hermano, And one of those is es darle lugar al Espíritu Santo, hermano. give room to the Holy Spirit. No podemos asumir que lo puedo hacer sin el Espíritu Santo. We can't assume that I can do it without the Holy Spirit, Y aunque algunos lo han intentado, although some have tried it. pero podemos ver y lo hemos notado con nuestros propios ojos, But hermano. we can see and we've noticed with our own eyes. Vienen como un torrente de un río fuerte It comes like a strong river, y de current, pronto decae. and all of a sudden it just dies down. No sé si usted alguna vez ha visto eso, que cuando llueve los ríos crecen, I don't know if you've seen, when it rains, the rivers grow. pero cuando pasa la lluvia, But when the rain el río vuelve a passes, su estado normal. the river goes back to Y hay its muchos normal. cristianos que a veces les pasa eso, hermano. There's a lot of Christians that sometimes that Como happens, decía una canción, as the song said. solo se emocionan They just get por emotional un poco de tiempo. for a little bit of time. Pero después que pasa lo que buscaban, lo que querían o lo que pensaban que podían hacer, And whatever it was that they were searching for, they thought they can do passes. hay un decaimiento. There's a Y falling. Like, nuestra responsabilidad es and our responsibility mantener la iglesia viva, hermanos. is to maintain the church alive, Mantener la iglesia funcionando. maintain the church functioning. Y eso nos corresponde a todos y cada uno de nosotros And that corresponds to all of us como parte del cuerpo de Jesús, as hermanos. part of a body of Jesus. Parece que ha sido uno de los grandes males de la iglesia del principio de su existencia, hermano. It's been one of the bad things that has happened since the beginning of the church. No es algo que Dios lo diseñó de esa manera. It's not something that God designed that Dios way. diseñó la iglesia
God designed the church para que fuera un cuerpo en funcionamiento, hermanos. to be a body that's functioning. Pero es natural que los miembros, Naturally, the members, las personas que pertenecemos a ella, the members whom we belong pasemos to, por procesos. we go through Procesos de cansancio, process of being procesos tired, en donde pedimos un tiempo de descanso, a process where we ask for a time of rest, que dicho sea de paso, a veces lo pedimos y nunca regresamos, hermano. which sometimes we ask for rest and we never come back. Luego hay personas que me han dicho a mí, I remember people that pastor, have quiero said, un sabático de trabajar. Pastor, I want a Yo le digo, sí, sabbatical puede from tomarse working. el sabático. ¿Cuántas semanas quiere? Sure, how many weeks do you Me want? dice, no, no son semanas, son años. Oh no, not weeks, years. Y hay personas que llevan 4 o 5 años en sabáticos, hermano. There's people that have been in sabbatical for 4 or 5 Y years. no les veo la intención de regresar, hermano. And I don't see the intention of coming back. Como que el sabático es permanente. Sabbatical is not Y no permanent. a lo que Dios nos ha llamado, hermano. And it's not what God has called Si us. ustedes miran en la escritura, If you see in the scripture, Dios hizo 6 días de trabajo God made 6 days of work y un día de descanso. and 1 day of rest. Amén. Y los hacemos, hermano. And we do it. Algunos ni siquiera el 7º día lo descansan. Some of us, not even the 7th ¿No? day do we rest. Buscan ocuparse en muchas cosas para no encontrarse con Dios, hermanos. We search for something to occupy us to Y not el be found by descanso, God. Dios lo ha dado para que nos encontremos con Él, hermanos. And God has given us rest so that we Si can está find bien ourselves una with Him. semana, Yes, a week is si good. está bien un mes, A month is good. posiblemente sean 6 meses. Possibly 6 months. Yo no sé cuánto a veces uno necesita para recuperar otra vez fuerzas y energía, I don't know how much time someone needs to be able to recuperate that energy. pero again. no puede ser de que nunca regresemos. But it can't be that we never come back. Entonces, la palabra hoy, hermanos, So the word today tiene que ver con eso, has to do de poder remediar ese mal, hermanos, to be able to remedy that de poderle wrong, poder atacar la llaga, hermanos, to be able to attack that donde wound, está el problema, where the problem y is, pedirle al Espíritu Santo, hermano, and ask the Holy que Spirit renueve, to renew, que nos haga como un vaso fuerte nuevamente, to make us a strong cup once again, una columna de la iglesia, a hermanos, column of the church, un pilar, a hermanos, pillar, que siga sosteniendo la obra en estos tiempos, to hermanos. continue sustaining the ministry in these times. Y lo encontramos en la escritura por muchos lugares, hermanos. And we find it all around the scripture. Pablo tenía un problema cuando veía gente que no hacía nada, hermanos. Paul had a problem when he would see people not doing anything. Y no es que yo quiera señalarlo, hermanos. And it's not that I want to point it Así que out. Pablo lo estaba viendo, hermanos. Paul was seeing it. Los apóstoles lo miraban. The apostles would El see que no it. trabaja, decía Pablo. The one that wouldn't El work. que no trabaja no tiene ni siquiera derechos, decía él. Paul would say the one that's not working doesn't even have any rights, Ni de comer. not even to eat. El que no trabaja, que no coma, dijo Pablo. Paul would say the one that doesn't work doesn't eat. Pero a veces no podemos entender eso en el sentido espiritual, hermanos. And sometimes we don't understand that in the spiritual meaning, De que necesitamos todos alimentarnos en la fe, hermanos. that we all have to be fed in the faith. Pablo hablaba en contra de los que observaban únicamente. Paul would speak against those that would just observe. Y a veces se lo ponía en una manera bien sutil, hermanos. And sometimes he would put it in a very subtle way. Y él en una ocasión dijo, en el estadio todos están sentados viendo al que corre, decía él. And he said it's simple. In a stadium, everybody's watching the one that's running. Y usted ha visto, hermano, And you've seen 92,000 personas viendo a 22 personas o lo que sea correr. 92,000 people in a stadium ¿Le watching. duele la 22 people sentadera de estar running. sentado viendo? Their butt may hurt from watching, Pero nunca se deciden. Yo quiero ser de los que corren. but they don't decide, I want to be one Y that's Pablo nos running. dice, hermanos, And Paul says, no seas de los que estás sentado viendo, don't be of those that are sitting down sino watching, de los que estás corriendo, dice él. but be of one of those that is Mire, running. Pablo nos baja de estar sin hacer nada, hermanos, Paul says, stop not doing anything. a meternos en el equipo, And he places us in, en el equipo de Dios, in hermano. the team A of God, correr. to run. Y luego lo dice, And then he says, corran de tal manera que ganen el premio. run in such a way that you'll win the Es prize. decir, que ni siquiera hay que correr como aguados, hermanos. So don't run all wobbly. No. Corra como atleta, hermano. Run like an athlete. El atleta espiritual se viste
The spiritual athlete is dressed de las cosas de Dios y se prepara, hermanos, with the things of God and para is correr la prepared carrera de la fe, hermanos. to run the faith Y es lo que race. Dios quiere hablarnos en este día. And this is what God wants. Creo to que ya see. nos dijo bastante el Señor, I think the Lord has said a lot, pero a mí no se me ha acabado el mensaje, hermano. but my message isn't done yet. Está bien largo esto. Por eso leemos en muchos pasajes, hermanos, And that's when we read in a lot of que Pablo passages siempre recordaba that Paul would always remember nuestros deberes y responsabilidades como hijos de Dios, hermanos. our duties and our responsibilities as children of, Y of él, God. esos escritos a las iglesias, hermanos, And that's written to the churches. siempre les incluía, He hermanos, would always include sirvan con amor, serve with love, trabajen con devoción, work with devotion. no se cansen de hacer lo bueno, Don't be tired of doing ayuden al good. necesitado, Help the one that's in need. fortalezcan al débil, Strengthen the weak. amen al perdido. Love the lost. Siempre Pablo decía, hagan algo por Dios. Paul said to always do something for God. O cualquier otra actividad de carácter espiritual, hermanos. Whatever other spiritual Y yo character. sé que vivimos en un mundo saturado de muchas cosas. I know we live in a very saturated Somos world. personas muy ocupadas. We're very busy. Y yo le doy gracias a Dios cuando ustedes deciden venir a la And I iglesia. thank God when you guys decide to come to church. Porque veo un corazón dispuesto Because I see a willing heart para escuchar, to hear, to aunque listen, sea un regañito, hermanos. even a little bit of rebuke. Recordemos algo, hermanos, Remember que como something, creyentes somos llamados a una iglesia mundial, hermanos. that as believers we're called to a whole world church, Pero también somos llamados a una iglesia local, but we're hermanos. also called to a local Y es ahí church. donde las cosas cambian. And that's where things change. En la iglesia mundial In the world solo church, decimos, yo soy parte del cuerpo de Cristo. we say, I'm part of the body of Amén Christ. por eso, hermano. Amen for that. Pero en la iglesia local, But in the local church, ser parte del cuerpo de Cristo being part of the body of Christ implica implicates algo diferente. something different. Implica poner mis manos. It means that I'm going to place my Romanos hands. 12, versículo 4 en adelante, Romans 12, verse 4 and Pablo on, decía Paul said, estas palabras para nosotros, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Aquí hay algo interesante que Pablo menciona. There's something interesting that Paul Es mentions here. sentirme parte de, hermanos. It's me feeling part of. Tal vez usted no sea de las personas que miran el soccer en el estadio, tal vez algunos sí. Maybe you don't watch soccer in the stadium, or some do. Pero hoy está un torneo muy importante, ¿no? There was a very important La Copa América le llaman, ¿no? tournament, Copa America. Y usted puede ver las personas de diferentes nacionalidades. And you can see the different nationalities. ¿Qué los distingue de que son de esa nacionalidad? What distinguishes them that they're part of that A veces una nationality? frase. Una frase que dicen. Sometimes it's a phrase that they say. Otras veces es el color de lo que llevan puesto, hermano. Other times it's what they're wearing. Si el color del uniforme es rojo, ¿de qué color se visten? If the uniform is red, Parece que juega Chile, ¿no? ¿Juega Cheetah's Chile red. ahora? No, Ya, yesterday. Ok. Hey, I knew that. Pero anda de rojo. Ok. Otros se visten de azul, Some are dressed in blue, otros de verde, others in green, otros de amarillo. others yellow. Y aunque no sean de ese país, pues les gusta vestirse de amarillo, And hermano. even though they're not from that country, they'll dress in that color. Hace días veía un partido y decía, wow, todo el estadio está lleno de amarillo. I was watching a game and I saw the whole Pero stadium no dressed todos in eran blue. del país ese, ¿ok? Nos gusta y lo vestimos. We like it and we dress Entonces, up. ¿qué identifica a una persona? So what identifies a El person? vestido, hermanos. The way we dress, Lo que traen puesto. what they're wearing, O una bandera, hermanos. or a flag. Entonces, cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, So when we belong to the body of ¿qué cree que Christ, nos debe de identificar? what should identify us? Lo que traemos puesto. What we're wearing, El vestido que llevamos. what we're wearing. No físico, sino que el vestido espiritual, hermanos. Not the physical, but with the Eso spiritual nos dress. identifica. That identifies us. Y claro, nos sentimos contentos cuando alguien nos dice, usted es cristiano, ¿verdad? And it brings us joy Y a when veces someone uno, says you're a sin decir Christian, right? ninguna palabra, hermanos, And sometimes without saying a word, lo identifican a uno.
We're identified. Ayer me tocó estar en un Home Depot comprando unas cosas para la iglesia. Yesterday I was in Home Depot buying some stuff for church. En realidad no sabía nada de lo que me habían mandado a comprar. Era como un niño que lo mandan a comprar algo que no sabe, hermanos. And in reality, I went to go buy something that I didn't know. Y me recordó what mi to buy, what it was. infancia, hermanos. And it reminded me about my Porque cuando tenía como 7 años, when I was 7. la maestra me mandó a pagar una cuenta de agua al departamento de agua. The teacher sent me to pay the water bill at the water department. Y yo fui, hermanos, And I went sin saber dónde estaba. without knowing where it was. Me perdí I got lost todo el día, hermano. the whole day. Y me dieron una regañada que usted no se imagina. And I got in trouble Que no pagué el bill. because I didn't pay the bill. Y le cortaron el agua a la maestra. And they cut the Ok, water off. así me sentía ayer, hermano. That's how I felt Soy yesterday. honesto, no es mi campo. Honestly, it's not my area. Y gracias a Dios cuando llegué al Home Depot, And thank God when I went to Home Depot, yo no le había pedido a Dios, Señor, que encuentre una persona cristiana, buena gente, buena onda, de los que hablan, de los que saludan. No le había dicho nada de eso a Dios. I didn't ask God for, let me find a person Pero that can como help me que that's Dios ya Christian, sabía, nice, whatever. But it was hermanos, like if God que me knew iba a tardar un mundo ahí si no encontraba a la persona correcta. that I was going to take forever if I didn't find the correct Y sale un muchacho And a young guy comes, muy amable. very Me nice. dice, ¿le puedo ayudar? Says, can I help Y you? usted sabe que es raro que en una tienda le digan, le puedo ayudar, And ¿eh? you know it's weird nowadays for Es someone como que to se say, can I ganó la help you? lotería, hermanos. It's like you won the Porque lottery. todos corren cuando lo ven a uno buscando cosas, ¿no? Because they all flee when they see you searching for Y me dijo, something. ¿qué busca? Me dijo. And he said, Mire, "What me are you mandaron searching por esto, le digo. Ah, sí, mire, aquí está, mire, es la 14, me dijo. I said, look, this is what 14, I'm ni qué searching. sabía yo. Aisle 14. Y luego me dijo, y necesito esto otro. And I need this too. Ah, sí, mire, aquí está, mire. Oh, look, it's right Hermanos, en 10 minutos tenía todo lo que necesitaba. here. In 10 minutes, I had everything that I needed. Gracias a una persona que me ayudó. Thanks to one person that helped Si no me. hubiera sido por eso, todavía estuviera en Home Depot, hermanos. If it wasn't for that, I'd still be in Home Depot. Ahora, muchas veces así nos sentimos, hermano. Many times we feel that way. Necesitamos a alguien que nos ayude, We need someone to help us, alguien que nos guíe, someone to guide us, alguien que nos corrija, someone to correct alguien us, que nos esté enseñando. someone to be Y es lo que teaching Pablo us. está diciendo aquí, hermanos. And it's what Paul's saying Yo les here. voy a hablar I'm going to para speak to you corregir, to correct. les voy a hablar para I'm enseñar going to speak to y teach. para que cuando ustedes aprendan, dice, And when you guys learn, también puedan enseñar. you can also Entonces, teach. el pasaje describe, hermanos, So the passage, o lo que Pablo está describiendo aquí, or what Paul's describing here, es una manera de identificar quiénes somos, hermanos. is a way to identify who we are. Y lo que no seamos, And what we are not, no lo hagamos. don't do it. No trate de ser plomero si Dios no le ha llamado a la plomería, hermano. Don't try to be a plumber if God has not A called you to be a tener una plumber. bañada pero bonita, hermano. You're going to have a good shower. No trate de ser carpintero si Dios no lo ha llamado a hacer eso, hermano. Don't try to be a carpenter if God hasn't called Llame you a to be a un carpenter. carpintero, hermanos. Call a carpenter. No trate de ser un electricista porque va a terminar más achicharrado que un Don't chicharrón, try to hermano. be an electrician because you'll end up Entonces, fried. la Like escritura nos dice, hagamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, the hermanos. scripture says, let's do what God has Y called us Pablo to lo do. describe, And hermanos. Paul describes. Lo primero es sentirme parte de ese cuerpo. The first thing is to be feel part Luego, of that después de body. que uno se siente parte de ese cuerpo, And when you hermanos, feel like you're part of that body, Dios actúa. God acts. Dios habilita, hermanos, God facilitates. lo The que ability, necesitamos. gives you the hermanos. ability and what you need. Lo que hace falta al cuerpo de Cristo. What lacks in the Pero body of uno Christ. tiene que estar dispuesto. But we have to be willing. Entonces, Pablo dice aquí, hermanos, What Paul says here. de que primero, hermanos, At first, identifiquemos que somos parte de un cuerpo. identify that you're part of a body. Y hay veces, yo sé, hay veces que uno dice, no, yo solo vine por observar. Está bien. I Lo know that entiendo. some of us might say, I just came to observe. Ahí empezamos That's fine. todos, observando. We all start there by Yo observing. recuerdo la primera iglesia que llegué, I remember the first church I went y to. dele gracias a Dios que me recuerdo, And thank God I remember. que fue hace más de 45 años. This was hermano. like 45 years ago. Llegué y observé I went and I observed. el trato. I observed Las personas que se acercaron a the saludar, treatment and how people came to say los hi. nombres que The se names presentaron. that were presented. La gente me decía amablemente, mire, bienvenido, gracias, tome lugar. ¿Cuál es su nombre? Me llamo fulano tal. People would come, hi, welcome, what is your name? Uno observa, hermano. Luego observa todo lo demás. One, you observe, Observa and then el you lugar, observe the hermano. rest, the place. Lo que yo primero observé en esa iglesia era que se estaba cayendo, hermano. What I first observed of that church was that it was falling apart. Y yo dije, aquí hay que hacer algo.
And I said, they got to do Y something. luego fui con el pastor y le dije, pastor, ¿puede ayudar en algo aquí en la iglesia? And then I went to the pastor and I said, can I help with something Y here el in the pastor me dijo, church? ¿qué sabes hacer? And he said, what do you know to do? What Sé can un you do? poquito de carpintería, estás aprendiendo. I know a little bit Ah, of me dice, carpentry. ¿quieres reparar unas cosas que están quebradas? Sí, pastor, por favor, porque me acabo de sentar en una silla que casi me caigo. He said, do you want to repair some things that aren't working? He said, yes, Y please, lo pastor, primero que because hice I fue almost reparar la fell silla donde yo me senté. from the chair that I was seated. Ahora, uno siente la necesidad, hermanos, Now, we feel the need. de hacer algo conforme uno va compenetrándose. We feel the need of doing Entonces, something Pablo as, dice- as we go in. Y Pablo describe, hermanos, And Paul que describes cuando uno empieza a ser más inclusivo en el reino de los cielos, that when we start being more inclusive in the kingdom of vienen las God, funciones. the functions come. Dios te usa. God uses you. Dios dice, llegó el que esperábamos. God says, the one we were Llegó el que waiting for puede is hacer here. eso. Llegó el que puede reparar aquello. No, you can do this, Llegó el que repair puede that. enseñar. The one that can teach. Llegó el que puede limpiar. The one that can help clean. Llegó el que le gusta saludar a la gente. Llegaron las personas que la iglesia necesita. The one that likes to say hi to people. They came. Pero- Those that like to. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? But what do we have to do? Identificar nuestra función. Identify our function. Es decir, usted dice, bueno, yo soy bueno para eso, pero para aquello no sirvo, mejor ni me meto. Is to say, well, I'm good at this, but for that I'm not good, so I'm not even Entonces going usted to empieza touch a that. identificar una función So you begin to identify a en function el cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Y usted dice, aquí me voy a dedicar And you a say, esto. I'll dedicate myself Entonces to Pablo this. dice, Romanos 12, versículo 6 en adelante, In Romans 12:6 and on, describe 7 funciones vitales para la vida de una iglesia, hermanos. Paul describes 7 vital functions for the Sin life of the estas church. funciones vitales, Without these vital functions, es un cuerpo it's a body que va a morir, that's going to die. que va a desaparecer. It's hermanos. going to Entonces, disappear. tienen que haber funciones vitales. So there has to be vital functions. Y Pablo dice, And Paul says, versículo 6 en adelante, que quiero que vayan a la escritura o a la Verse- pantalla verse 6 and on. o a su teléfono. De manera que teniendo diferentes dones, describe él, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. If it El is que ex- serving, perdón. then serve. It's If your it is time. teaching, then teach. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. La iglesia necesita los ministerios que Dios le ha dado a usted, hermano. The church needs the ministries that God Los has given dones que you, Dios le ha dado a the usted. gifts that God has given you, En la voluntad que Dios ha puesto en su corazón. the will that God has placed in your heart. La iglesia la necesita. The church needs it. Si usted está pensando If you're thinking lo que a veces muchas personas pensamos, what many of us think, quizás me voy a ir a una iglesia más grande donde me necesiten más. maybe I'll go to a bigger church where they need more. ¿Sabe lo que la palabra dice? You know what the word says? Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. That if you've been faithful in the little, he'll place you upon more. Oh, estoy esperando que me llame Joel Austin para ver si puedo servir en la iglesia de AD. Nunca te va a llamar. You might be thinking, I'm waiting to be named Olstein so that I can preach in a bigger church. You're never going to be called to that. Nunca vas a You're gonna be recibir esa waiting. llamada. Porque Dios te ha llamado a un lugar, hermanos, Because God has called you to a donde place tú eres necesario e importante, where hermanos. you're Donde Dios te necessary está and diciendo, important. aquí te he puesto para que lo poquito que vas a hacer, Where God is saying, I've placed you here for the en little lo that you may do. pequeño que vas a ser fiel, In the little bit that you're going to be yo faithful te voy in. a multiplicar el I'm día de going to mañana. multiply the day of Y tomorrow. Pablo for le you. dice, si el de profecía es tu don, If prophesying is your gift, Paul y yo says, sé que a veces decimos, profecía, no, esto me suena como que no me queda el sombrero. sometimes we'll say prophecy. Es muy grande ese sombrero para mí, That hat's too big for me. pero podemos lograrlo. We can accomplish it. Requiere
It Estudio. requires studying, Requiere dedicación. dedication, Requiere meterse en la palabra. being in the Word, Requiere orar. requires Y requiere prayer. pedirle, hermanos. and asking. Pedirle a Dios. Asking God. Y la palabra dice claramente, ¿quién no va a recibir si no pide? And the Word says, who's not going to receive if they don't Ahora, ask? profecía no es adivinar los grandes misterios o declarar los grandes misterios que están en la Biblia. Prophesying doesn't mean that you're going to bring out or declare everything that's happening Sino que in es the la Bible. capacidad de poder entender But the capacity of lo understanding poco que Dios le pueda dar, the hermanos. little bit that God can give you. Y aquí le va lo más importante, And this is the most important part, compartirlo. to share it. No se quede callado. Don't stay Con quiet lo poquito que Dios le está dando a conocer, hermano. with the little bit that God is letting you know. Segundo, servicio. Second is service. Ah, sí, ahí no, ahí me escondo, agacho la cabeza, que no me miren. No Oh fui no, yo, right there, I'm going to hide. no sé, no puedo, I can't. no debo porque me duelen los dedos, I shouldn't because my fingers hurt estoy enfermo, or I'm sick o cualquier otra cosa podemos decir. or whatever other thing we may say. Pero puede servir en muchas maneras, hermano. But you can serve in many ways. No solo es haciendo cosas, It's serving isn't just doing things. es la acción voluntaria de ayudar, hermano. It's the Servicio, voluntary action of service sin buscar recompensa. without searching Es for una a acción reward. voluntaria, por eso Pablo dice, necesitamos personas que sirvan. That's why Paul would say we need people to serve. Y cuando los apóstoles se encontraron con ese problema en la primera iglesia, And hermano, when the apostles found themselves with that problem in the first church, decían, no hay personas que sirvan, Pedro, le dijeron a Pedro. they would tell Peter, ¿Y there's por no qué people vienen to conmigo? serve. Le dijo Pedro. And he said, why don't they come with me? Órenle a Dios Or pray to God para que envíe su Espíritu Santo to send that Holy a Spirit personas que puedan servir. to people that can serve. Y Dios vino y depositó el Espíritu Santo en 7 varones, hermano. God came and deposited the Holy Spirit Fíjense, in no 7 llamó men. 40, 300, no, 7 personas, hermano. He didn't call 40, 300 A veces people uno or whatever, piensa 7. y dice, es que no hay muchos. No, Dios te va a llamar aunque seas tú solo, hermanos. Sometimes we might think it's because Pero si tú solo te animas there's nobody there, y but God will empiezas a call caminar, hermanos, that one person. cuando menos sientas, If you alone continue walking, verás gente que va detrás de ti, and when you least expect it, you'll see that behind you there's people haciendo walking lo with que you, tú haces, hermano. doing what you're doing. Es como aquel que se pone a mirar hacia arriba, hermano. It's like someone who looks up. De repente, ¿cuántos tienen mirando hacia arriba? All of a sudden, how many people are looking up? Y que ya me voy. Y este que miraba. What was he looking at? Cuando servimos, When we serve, otros se animan a servir, hermanos. others are encouraged to Pero serve. cuando le ponemos el ojo al que no hace nada, But when we put our eye on the person that doesn't do anything, bueno, ¿para qué les digo? what Número else can we 3, say? lo que Number- decía Alex, la enseñanza. Number 3 is what Alex was saying. La Teaching. enseñanza es la facilidad que Dios te da de transmitir lo aprendido. Teaching, the ability to be able to teach something and transmit it Y to others. todos tenemos algo que podemos enseñarle a alguien, And hermano. we all have something that we can No teach piense usted someone que usted else. es de los que no saben enseñar. Don't think that you're of those that can't teach. Y obviamente que para enseñar hay que aprender primero, ¿verdad? Obviously, to teach, you have to learn Pero el something. deseo se tiene ahí. But Oye, the quiero desire is ser. there. ¿Qué necesidad decía? Escuchábamos hoy que hay. What need did we hear that? ¿Qué We necesidad need- escuchó? Maestros, Teachers, maestros de niños. teachers, kids, Le hemos dejado teachers. la carga, hermanos, We've left that charge a that una weight. sola persona. on one person. Y aquí hay personas que saben enseñar. And there's people here that know how to teach. Solo se necesita, hermanos, We just need tener el deseo. to have the desire. Exhortación. Exhortation. No piense usted que es regañar únicamente. Don't think that it's just to rebuke, Sino que es hacerlo con gracia. but it's to do it with grace. Con gracia. With grace. Cuando usted le dice a alguien, hermano, When you te veo say, que estás haciendo mal. when you say to a person, brother, I see you're doing something wrong. Siempre llegas tarde. You're always coming late. ¿No te motiva You're not motivated. a venir temprano y compartir un poco? You're not motivated to come A a little bit diferencia de early aquel and que share. dice, ¿por qué llega tarde todo el tiempo, hermano? In difference to the person that Mejor ni says, debería de venir, quédese en casa mejor. why are you coming late? You should have just stayed home. Hay una gran diferencia, hermano. There's a great difference. O sea, uno puede hacer las cosas
con gracia. We can do things with grace. Y el que no lo hace con gracia no tiene el don de exhortación, hermano. And if No, we don't do it with grace, there's no no se meta. exhortation. Número 5, dar o repartir, hermano. A veces creemos que dar no es un don. Dar es un don, hermanos. Number 5, to give or to share. Es It's a gift. poderse soltar de lo que uno tiene, hermanos. It's to be able to let go of what Esas we pueden have. ser cosas. Sometimes it could be things. Puede ser dinero. It could be money. Puede ser tiempo. It could be time. Puede ser muchas cosas, hermano. Could be many Que things. uno dice, lo voy a compartir con alguien. And sometimes we say, you know what, I'm going to share it with someone. Hay veces yo veo muchas personas que vienen y dicen, hermano, le traje un pancito. There's times, many times where someone comes and says, brother, I brought you a bread. Algunos decimos, ay, se acordó. No, hermano, dele gracias a Dios que tiene el don de dar a esa persona. Just thank God that there's that person that Es has the gift of podernos giving. soltar, hermano. It's to be able to just let go De decir, bueno, lo voy a dar para el Señor. and say, I'm going to give it for the Lord. Y yo no veo la forma en cómo lo van a usar. I don't see the way that Ya they're ni me going to use interesa it, la forma en que lo van a utilizar. but I don't care how Porque they're lo going to di use it con liberalidad. because I gave it with Y freedom. también lo di sin pensar en, And I also gave without thinking, me quedé corto para esto, mejor no hubiera dado. No, no haga eso, hermano. I'm left short with this. I Porque el shouldn't have don given es it. cuando No. usted lo suelta. The gift is that when you Y let it go, Dios lo multiplica, God hermanos. multiplies it. Número 6, liderar o presidir. Number 6, to perceive. Es un don natural de tomar la responsabilidad de hacer algo, hermanos. The freedom. It's a gift to take the responsibility of doing things that others can follow as an example. Recuerdo una película de Cantinflas. I remember a movie that Hispanic Cantinflas cultures would es watch. soldado, hermanos. Cantinflas. He was a Y está man. todo el batallón enfrente. He was a soldier, Y and his dice el battalion was there. coronel, And the colonel el says, valiente the que strong va a ir a la guerra, that's going to the de war, un paso al frente. give a step forward. Y todos dan un paso hacia atrás y Cantinflas se queda parado. And everybody steps back except for this man, Cantinflas. Y lo mandan a la guerra sin saber nada. And they send him to the war without knowing anything. Ese no es liderar, hermano. That's not Liderar es cuando usted recibe Being a el llamado leader. de Dios, hermanos. being a leader is that when you ¿Y feel, sabe qué hace? you get that call of God. Da el paso hacia el frente. What do? You give that Usted no step forward. espera si los demás van o vienen o dejaron. No está viendo eso. You're not looking at if others are Usted following dice, or didn't. Dios me llamó a ser You say, God has un called líder me natural. to be a natural leader. Y eso, hermanos, tiene recompensa. And that has a Termino con reward. esto, número 7. I finish with 7. Hacer misericordia. Do mercy. ¿Por qué es este don importante en la iglesia? To show mercy. Why is this an important gift in the church? Sin misericordia Without mercy, no hay salvos. No hay salvos. there's no saved. La misericordia es Mercy is sentir compasión por el perdido feeling compassion for the lost y poder ayudarles and be able to help them a caminar en. to walk in faith. ¿Cuál de estas funciones cree usted Which one of these functions do you que se think siente atraído a hacer con facilidad that you feel attracted to be able to do y que with usted facility, piensa like easily, honrar a Dios and that you think that to honor God, a través de esto? a way that you can honor Recuerde, God through this? no es para los hombres, It's not for man, es para el Señor. it's for the Lord. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Denle un aplauso si May lo God bless siente. His word. Amén. Gloria a Dios. Hey everyone, what a great service.